cuando ya tiene el proceso de demencia encima, lo último que olvidan o lo que nunca olvidan es ese proceso tan doloroso o lo que más les impactó en la vida. De los últimos años, al menos los neurólogos, existe una gran corriente mundial en donde estamos dándole mucha fuerza a hacer esto de la prevención de enfermedades del cerebro y de hablar una nueva terminología, no es tan nueva, pero intentamos hablar de salud cerebral. Me encanta que lo hayas dicho porque justamente no sabía cómo abordar un poquito esta parte, pero es la neuroplasticidad. Eso. Y justo la neuroplasticidad, o que ahora se está descubriendo que nuestro cerebro, la neuroplasticidad están a la orden del día, sí, porque se están regenerando, porque están así. Entonces, realmente creo que a lo mejor nos vendieron la historia que ya no podíamos cambiar, y la realidad es que podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Exacto. Podemos cambiar lo que somos. Tus emociones, si te enamoras, no te enamoras. ¿Cómo es tu carácter? ¿Me estás diciendo que sí decido de quién enamorarme y quién no? Sí, definitivamente. No, tu corazón no se enamora por así como ganarse una rifa, no. Es tu cerebro quien finalmente decide que es algo tan impresionante el cerebro que no estamos dimensionando qué tan importante es, ¿no? Decimos que funcionamos por el corazón, pero yo digo que funcionamos por el cerebro. Hola, hola, vocecitas del amor, y están en su chismecito espiritual y van a ver que tenemos una invitada, de lujo, les va a encantar y se los prometo y se los aseguro que me van a querer una segunda, tercera, cuarta y quinta parte, porque aparte es súper buena conversadora. Maritza Pintado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por la invitación. La verdad, yo estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí. Y Maritza es neuróloga. Ahorita vamos a explicar un poquito qué se trata la neurología. Ya sabemos que ya sabemos que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Pero les va a impactar lo que tenemos porque vamos a juntar esta parte de la ciencia como neurología, como esta parte del cerebro, con lo que realmente vemos de esta parte espiritual, ¿no? Entonces, a mí se me hace increíble que, como dijimos, se puede materializar, y ahorita vamos a ver por qué les estoy contando todo esto, pero le doy la palabra ya a Maritza para que nos explique, dejo de hablar, qué es la neurología. Explícanos un poquito todo esto. Muy bien, la neurología es un área de las ciencias de la salud, un área de la medicina que se encarga, como bien dijiste, de estudiar, de evaluar el cerebro, pero no solo el cerebro, sino también todos los nervios que recorren por todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro, y unos nervios craneales que comandan muchas cosas, y luego un sistema nervioso periférico que inerva todo nuestro cuerpo hasta la punta del dedo que tenemos aquí, lo que tú sientes, lo que tú tocas, si algo es rugoso, si algo está frío, si algo está caliente. O sea, hasta la pestañita que se te metió, lo interpreta tu cerebro, lo sintió un nervio ahí periférico, pero lo interpretó tu cerebro. Si tú estás de repente caminando por la calle y de repente ves un hoyo que hay que saltar, tu cerebro es tan genial que sabe exactamente a qué altura está, cuánto tienes que saltar, cómo tienen que hacer tus piernas para saltar sobre ese hoyo y cruzar. Y eso es en automático. Pero todo eso lo genera tu cerebro. Es la velocidad de la luz. Esa velocidad de la luz, literal. Wow. Esa velocidad de la luz. Y todo eso lo hace tu cerebro. Sí. ¡Qué impresión! Sí. Que decía, es algo tan impresionante el cerebro que no estamos dimensionando qué tan importante es, ¿no? Decimos que funcionamos por el corazón, pero yo digo que funcionamos por el cerebro. Exacto, y qué bueno que digas eso, porque generalmente el cerebro es todos decimos, hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestro pulmón. Claro, hay que cuidarlos, definitivamente estoy de acuerdo con eso, pero casi muy poco se dice, voy a cuidar mi cerebro. Entonces, ya felizmente en los últimos años, al menos los neurólogos, existe una gran corriente mundial en donde estamos dándole mucha fuerza a hacer esto de la prevención de enfermedades del cerebro y de hablar una nueva terminología, no es tan nueva, pero intentamos hablar de salud cerebral.
Salud cerebral. Okay. Y entonces cuando hablamos del cerebro, ¿por qué salud cerebral? Porque el cerebro comanda cuántos latidos cardíacos hace por minuto tu corazón, cómo vas a ir respirando, también lo comanda tu cerebro, tus emociones, si te enamoras, no te enamoras, cómo es tu carácter. ¿Me estás diciendo que sí decido de quién enamorarme y quién no? Sí, definitivamente. No, tu corazón no se enamora por así como ganarse una rifa, no. Es tu cerebro quien finalmente decide que sí, que no. No existe el amor a primera vista. No existe el amor. Es tu cerebro quien decide que sea por primera vista o no. Ok. Exacto. Y entonces todo eso está en tu cerebro. Y parecen cosas como que no estuvieran allí, pero en general tu cerebro está comandando absolutamente todo. Si cómo muevo mis manos simétricamente, si voy a ir a bailar, si eres capaz de patinar, todo eso lo hace tu cerebro. Por eso es que tendríamos que tener un poquito más de cuidado qué hacemos con nuestro cerebro. Claro. Y hablábamos un poquito antes sobre lo de materializar. Explícame un poquito. Ya. Te decía de que nosotros en medicina en general deberíamos conocer un poquito más. Yo sé que hay médicos expertos en esto, pero todos deberíamos conocer un poco más en esto. Existe una cadenita, como un sistema que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Chiquitito. ¿Y de qué va esto? Se trata de que muchas cosas empiezan en la psique. ¿Y qué es la psique? ¿Dónde está la psique? ¿Está solamente en el cerebro o dónde? Entonces yo explico que la psique es como esa parte que tú dices, la información está en la nube, ¿no? Cuando tienes un computador, lo subes a la nube, ¿y dónde está la nube? Nadie sabe dónde está la nube. O sea, la nube está por ahí, pero ahí puedes tener un montón de información. Lo mismo en la psique. ¿Dónde está la psique? Pero sabes que tienes un montón de información en la psique. Y esas sí que pueden ser tus pensamientos, por ejemplo. Y en base a esos pensamientos van a hacerse como físicos, tangibles, sí van a poder materializarse en el cerebro, porque a través de lo que tú piensas, ya tu cerebro, tus neuronas van a ir generando ciertas sustancias químicas, porque esas sí ya son biológicas, son sustancias químicas, son medibles, que ya, como yo les explico a mis pacientes, pueden ser positivas o negativas. Y ya sea positivas o negativas, van a ir sobre tu sistema inmunológico, que se encarga de hacer la defensa de tu cuerpo, o tu sistema endocrinológico, que tiene que ver con todas tus hormonas del cuerpo. Entonces, si son sustancias positivas, pues tendrás un buen sistema de defensa, tus hormonas funcionarán de la manera más correcta posible, no tendrás disturbios hormonales, etcétera, etcétera. Y así vas a prevenir muchas enfermedades. Pero si tu cerebro de por sí lo que materializa, o lo que le manda a la psique, lo que le comanda la información que está en la nube, empieza a materializar sustancias que son tóxicas o que no son convenientes para el cuerpo, lógicamente esas sustancias químicas van a ir también a estos sistemas tanto inmunológico como endocrinológico y van a empezar a generar muchas enfermedades. Más o menos yo les explico así a mis pacientes para que entendamos que eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo, eso que estoy viviendo y cómo lo estoy interpretando, no está simplemente allí y no me va a afectar. Todo me va a afectar, para bien o para mal. Y entonces te comentaba, si conoces ese dicho que antes las abuelitas decían, es que estuvo renegando, por eso le dio gastritis. Y yo me decía, ¿cómo que renegando le va a dar gastritis? Es que estuvo triste y por eso le pasó tal cosa. Sí. Es que hizo colerones y por eso está mal del hígado. Sí. Entonces, eso es como un ejemplo muy random que te voy a dar. Hiciste coraje y por eso te pasó. Es que parece que sí, porque si agarramos este sistema, que no es la explicación de todo lo que es la enfermedad, definitivamente no lo es, pero es una gran parte, es una forma fácil de entender al menos. Si tú hiciste coraje, estuviste triste o lo que fuera, una emoción, un sentimiento negativo, fue a tu cerebro y empezó a generar sustancias que no necesariamente son positivas para tu cuerpo. Viajó a través de estos sistemas a tu organismo y se generó lo que todos ya conocen, el famoso cortisol. Viajó hacia tu riñón, sobre el riñón hay una glándula que se llama la glándula suprarrenal y esa glándula normalmente siempre genera cortisol.
Siempre el cortisol es necesario porque nos permite como que estar en estado de alerta. Sí, si hay un temblor ahorita, ¿no? claro, salió en estado de alerta, salimos rapidito corriendo de aquí porque tenemos un grado de cortisol. Pero si ese cortisol pues se hace elevado constantemente y está constantemente allí, lo que va a hacer es viajar a tu estómago y químicamente producir que el ácido gástrico que normalmente está allí se cambie y se haga más ácido y por lo tanto daña las paredes del estómago y por lo tanto se genera la gastritis. Va a tus huesos y simplemente hace osteoporosis. Va a tus músculos y genera contractura muscular. Va a etcétera de lugares y te empieza a producir trastornos. Y luego no sabemos ni siquiera por qué nos hemos enfermado. O sea, es que estoy como yo ya lo repetí en varios podcasts, pero para a mí es mi cerebro haciendo fuegos artificiales. Cuando hace pa, pa, porque estoy haciendo una sinapsis y te quiero preguntar mil cosas. Pregunta. Pero literal no sé por dónde empezar. Pero ahorita hay una frase muy famosa, ¿no? De cuando si lo piensas, lo creas. Sí. Entonces creo que tiene una base científica, porque tú lo estás diciendo. O sea, tiene que haber pasado por el pensamiento y eso segregó cosas que hicieron que al final materializaras, que justo decíamos, el poder de la manifestación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es el poder de la manifestación? Porque algunos no funciona, porque tal. Pero entonces tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque no estás manifestando lo que tú quieres, porque puede ser que ese pensamiento, bueno, ahorita me explicarás más, pero no sé por qué no se integra. Claro, es que no estamos conscientes de eso. Renegamos por renegar, decimos cosas por decir y hacemos cosas que pensamos que no están conectadas unas con las otras. Pero si de verdad tuviera cuidado y conciencia de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento, imagínate cómo estaría funcionando mi cerebro. Y por ende, cómo estaría funcionando también mi cuerpo. ¿No te ha pasado a ti que cuando escuchas una canción muy bonita, tranquila, tu cerebro empieza como a relajarse, sí, se pone tranquilo, por lo tanto la frecuencia cardíaca baja, la respiración se modula, muchas sustancias químicas se están regulando y entras en un proceso de bienestar? Lo mismo con la meditación, lo mismo con la oración, por eso existe la respiración consciente. Entonces todo empieza a modularse así. Antes se creía, por ejemplo, que la oración, la meditación como que no tenían un efecto sobre el cerebro. Exacto. Y que no pasaba nada. Justo. La oración también, ¿no? Que eso simplemente era una cuestión religiosa y ya está. Uh-huh. Puedes estar de acuerdo o no con las religiones, podemos estar de acuerdo o no, eso no tiene nada que ver, pero el efecto que produce eso que están haciendo definitivamente nace allí en el cerebro, pero eso nace más atrás del cerebro, solamente que el cerebro ahí lo materializa en una sustancia química. Y a través de eso va comandando todas otras áreas del cuerpo. Claro, o sea, funcionó la oración, como decíamos, independientemente de la religión que sea, hubo mano del hombre, se tergiversó, cada quien lo usó para sus intereses, pero la intención original, que era vivir en un estado de conciencia pleno, uh-huh, vivir en un estado de tranquilidad, eso es lo que realmente funciona. Y lo que me estás diciendo es como, tiene una base científica, porque es un estado que ponemos a nuestro cerebro y que fluye, ¿no? Claro, y ahora ya hay nuevos estudios, más estudios felizmente, porque al inicio, no sé, hace 20 o 30 años atrás, de eso era como muy místico, poco probable, cómo lo mides, científicamente se puede probar. Afortunadamente los estudios están virando más hacia ello, el poder de la oración, el poder de la respiración, del yoga. Yo recuerdo hace 4 años cuando llegué a la Universidad de California de San Francisco, escuché un estudio muy lindo, 2. Uno de ellos decía el poder del asombro. Oh. El poder del asombro. Ay, sí, hacía el asombro, que los gringos le llaman el oh, es como wow, el oh. ¿Eso qué existe? Uh-huh. El poder del asombro sobre el cerebro y cómo previene este poder del asombro, cómo promueve la salud cerebral y cómo previene posiblemente un deterioro cognitivo o demencia en el futuro. ¿Qué hicieron estos grandes científicos? Algo que parece sencillo, pero en realidad probaron. Cogieron un grupo de personas de San Francisco y les dijeron que vayan a caminar. Antes de cada caminata o antes de iniciar el estudio les hicieron un MRI funcional, una resonancia magnética cerebral funcional, donde ven cómo funcionan las conexiones neuronales y con colores. Es una resonancia muy bonita, muy linda, se ve cómo el cerebro mágicamente se va conectando. Bueno, hicieron eso.
Les hicieron unas evaluaciones cognitivas para ver cómo está su atención, cómo está su orientación, cómo está su lenguaje, etcétera, varios parámetros del cerebro. Y luego también les tomaron una fotografía para ver incluso cómo son sus facciones faciales y los pusieron en computadora para medir numéricamente cómo podría ir cambiando sus facciones faciales. Ok, eso en la parte más científica, vamos a ponerlo así. Luego a los participantes les dijeron, usted va a salir a caminar tantos días a la semana por tales lugares, pero previo a caminar usted se va a sacar una fotografía. Y esta fotografía nos la va a mandar. Ok, los primeros participantes en las primeras caminatas se sacaron la fotografía y resultaba que tenían los ojos como neutros, no había sonrisa, eran como indiferentes. Ok. Y le dijeron también que luego de la caminata se sacaran una segunda fotografía. Y fueron comparando primeras fotografías con segundas fotografías. Y así por el transcurso de 3 o 6 meses. Se dieron cuenta cómo las facciones del rostro iban cambiando a medida que ellos salían nada más a caminar por parques bonitos o lugares que realmente les produjeran ese asombro que pudieran tener. Y fueron viendo también que a medida que pasaban los días de caminata, cómo las selfies incluso cambiaban, porque ya no solamente se hacían la fotografía a la cara en seco, sino que además proyectaban cómo estaba la parte bella que tenían atrás, qué sé yo, el mar, la montaña, árboles, flores o lo que tengan. Y además cómo cambiaban sus facciones a sonrisa, ya no sonreían solamente con los labios, sino sí, ¿sabes? Esa sonrisa hasta con los ojos. Sí. Exacto. Cómo incluso había cambiado muchas facciones faciales. Y lo más bonito es que al final del estudio se dieron cuenta cómo habían aumentado sus conexiones interneuronales en las funciones del MRI funcional, cómo habían mejorado sus capacidades cognitivas de atención, memoria, lenguaje, orientación, etcétera. Entonces, definitivamente, y nada más por esa cuestión del asombro que podría producir una caminata, un baile, natación o lo que tú quieras que te pueda producir disfrute o asombro. Pues y ya está. Esto es impresionante. O sea, como un simple hecho, digamos, o sea, simple hablo justo de una caminata, de un parque que te sorprenda, cómo eso hace el impacto sí. de que te previene, o sea, enfermedades mentales o enfermedades, simplemente produce que tu cerebro funcione lo mejor posible. Y si tú estás estimulando tu cerebro en forma positiva, estás estimulando que se creen más uniones neuronales, por lo tanto, y esa creación de uniones neuronales le llamamos reserva cognitiva. Y si tu cerebro tiene reserva cognitiva, por lo tanto va a estar menos expuesto a que le dé una enfermedad, o si es que le da, va a tener más chances de tener una mejor recuperación o mejor defenderse finalmente. ¿Reserva cognitiva es como la gasolina? Vamos a ponerlo así como la cantidad, como mayor número de neuronas conectadas unas con otras. Funcionando. Okay. Funcionando. ¿Y para qué nosotros nos interesa que una persona tenga reserva cognitiva? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un abuelito o una persona de 70 años que de repente toda su vida ha intentado vivir bien, ha ido al colegio, ha estudiado, le gusta bailar, tocar instrumentos, etcétera de cosas, como muchos de mis pacientes. Entonces, resulta que lamentablemente o por cosas de la vida le da Alzheimer, que es un tipo de demencia. Muchas de estas personas que podrían incluso tener la enfermedad de Alzheimer pueden mantenerse como activos por mucho más tiempo y a veces ni nos damos cuenta que la enfermedad ya llegó porque tienen muchas otras reservas cognitivas que les permiten desenvolverse en sus áreas de trabajo o en sus familias lo mejor posible, por más años. Y entonces de repente hasta tienen la enfermedad, pero la enfermedad ya no se va a hacer evidente a los 60, no se va a hacer evidente a los 65, no se va a hacer evidente a los 75, quizás se haga evidente a los 83. En cambio, si no tenemos reserva cognitiva, y si es que nos diera esta enfermedad, la enfermedad se va a hacer evidente a más temprana edad. Wow. Es que estoy impresionada. Yo, wow, todo el tiempo. Wow. Es que yo siempre pongo el ejemplo, o sea, desde que una vez lo visualicé como justo que mi sinapsis era como pum, hacer las conexiones neuronales y para mí eran estos fuegos artificiales, ¿no? Ajá. Entonces, me encanta ver esto porque el mantenernos activos esta mente, o como lo que yo estoy haciendo y que ojalá vean el podcast,
bueno, si ellos están viendo Claro que porque lo están ahí, ¿no? Pero justamente es como, ahorita yo me estoy sorprendiendo. Si ellos están viendo y también les está sorprendiendo esta información, Sí. están generando esas conexiones, ¿no? Porque es nueva información. Exacto. Y todo lo que estimule a tu cerebro es nueva conexión. Entonces muchas dicen, doctora, ¿cómo puedo estimular mi cerebro? ¿Qué hago para tener mejor mi salud cerebral? Se ha malentendido, por ejemplo, en los adultos mayores tú ves que le dicen, llene cositas cognitivas como dibujos, números, señales, o en las tablets o en los celulares, poner como, ¿cómo le llaman? Puzzles. Sí. Rompecabezas Sí. o cosas así, que está bien, o sea, perfecto que sí. Pero yo le digo, para estimular a nuestro cerebro tenemos todo, y a veces ni siquiera necesitamos gastar dinero ni hacer algo súper extravagante ni grandioso. Porque se vuelve tediosa esas partes de Claro, rompecabezas. ¿qué hago? No, sí, puede ser. Puedes jugar tu rompecabezas, puedes hacer un origami, puedes empezar a tejer, puedes aprender a bordar, porque en bordar, por ejemplo, tú estás haciendo uso de unos movimientos tan finos, tu capacidad motora fina. Sí. Estás midiendo unos niveles tan chiquititos, estás combinando colores, estás creando, y al final cuando tienes un producto te asombras, te da felicidad. O sea, imagínate, nada más en ese proceso de bordar, cuántas cosas pasaron en tu cerebro. Por eso dicen que siempre intentemos algo nuevo. Algo nuevo. En la danza también, yo soy bailarina, entonces me encanta bailar. Imagínate si caminando de por sí ya tu cerebro está teniendo muchas áreas encendidas para poder, uno, mantenerte de pie, mantener los músculos erguidos, movilizar los pies de forma coordinada, mantener el equilibrio, movilizar las manos de forma coordinada. O sea, imagínate cuántas áreas del cerebro también se están moviendo. Ahora estamos hablando, mi lengua se está moviendo, claro. Estoy articulando palabra por palabra. Muchas otras áreas de mi cerebro también se están modificando y se están conectando unas con otras. O sea, cuando yo estimulo mi cerebro, puedo irme a bailar, puedo ir a cantar, puedo ir a recitar un poema, puedo ir a contarle un cuento a mi nieto, a mi sobrino, puedo ir simplemente a pintar en silencio, con música. Cualquier cosa de ellas va a ser un buen estímulo para mi cerebro. Ahora entiendo, porque yo soy fan, bueno, no fan, pero me gusta contarle cuentos a mis sobrinos, ¿no? Eso. Y cuando se duermen, yo estoy que sí, que el monstruo, que el y el león. Así, ¿no? O sea, y el dragón. Sí, o sea, pero me aviento unos cuentos de una hora, ¿no? Y ellos, síguele. Y una vez puse a alguien, no voy a decir quién. Y yo, no, pues ya estoy cansada, te cuéntaselo, ¿no? Uh-huh. Y esta persona fue como, venía un oso, se lo comió. Y ya. Y se murió. O sea, y yo, pero me qué pena. otra cosa. Claro, algo. exacto. Pues que pues a mí no se me da o a mí no nada. Entonces, pero ahorita que lo dices, digo, claro, tiene que ver con esta parte de hacer ejercicio cerebral, ¿no? Exacto. El que tiene que hacer el ejercicio es el cerebro. Exacto. Ahora, ¿qué tipo de actividad? Puede ser cualquiera. Y otra cosa que yo recomiendo a mis pacientes es que sea una actividad que disfruten. Por ejemplo, a mí no me gusta el gimnasio. Pero me gusta mantenerme en forma. Entonces me voy a bailar, porque lo disfruto demasiado. Claro. Porque sí, los gimnasios a mí me cuesta, porque estar contando 30, 40 y sentadillas me estresa, entonces no voy. Pero hay personas que lo disfrutan porque quieren llegar a su meta de 100 abdominales y de 120, no sé, kilos. Y si lo estás disfrutando, hazlo también, no hay ningún problema. Si te da disfrute, no sé, subirte a los 4.000 metros sobre el nivel del mar caminando y experimentar qué se siente estar en Perú, sobre todo en Machu Picchu, o en la cordillera de los Andes, es que es maravilloso estar en un silencio y con el viento sobre tu rostro. Imagínate cuánta estimulación también estás teniendo allí. O aquí los muchachos cuando salen a patinar, que no es mi fuerte, pero yo veo cómo disfrutan y hacen sus piruetas patinando y tienen un equilibrio increíble y manejan la patinada genial. También están haciendo cosas. Es que estoy impresionada, es que te lo juro, que me quiero comer toda la información que pueda. Y entonces entender al cerebro no es difícil, cuidarlo tampoco. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un mitómano? Ahorita que se me vino a la mente que inventa historias, o sea, también está trabajando su cerebro. O sea, ajá, es bueno. Su cerebro está trabajando también. Ahora, que su sistema de valores no sea el mismo del de otra persona, eso sí es distinto. El área frontal de nuestro cerebro, que es el área que tiene que ver
Y entre otras áreas, no es la única, pero entre otras áreas tiene que ver con cómo somos nosotros, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver si somos puntuales o impuntuales, somos renegones, no renegones, somos impulsivos o de repente un poquito más tímidos. Todo eso también lo está comandando nuestro cerebro, nuestro sistema de valores en general también. Y entonces de ahí viene mucho de conductas aprendidas, de en qué sociedades nos hemos crecido, claro. Porque tiene mucho que ver también eso, porque para lo que a ti puede estar bien, para mí no necesariamente va a estar bien. Entonces eso ya es un poquito más complejo, pero también tiene que ver mucho con el cerebro. Pero es algo que se aprendió, ¿no? Claro. Porque al final tú educaste y le metiste esa información al cerebro. Exacto. Porque en algún podcast lo platicamos, o sea, un bebé pues viene una hoja en blanco, ¿no? Exacto. Entonces también la responsabilidad de papás, ¿qué información le metes? ¿Qué valores le metes? ¿Qué tal? Y creo que eso es importante porque también llegamos a esta edad, a una edad donde, o sea, te sientes desvalorizado, te sientes inferior, te sientes como, o sea, no suficiente. Claro, porque quizás muchas de las cosas que recibiste de niño o recibimos de niños no fue necesariamente la más adecuada, vamos a ponerlo de algún modo. Pero nuevamente, yo siempre le digo a los papás de mis pacientes más chiquitos, le digo, todos tenemos como hasta los 18 años la excusa de decir, bueno, eso es lo que me tocó. Viví en tal lugar con violencia o esto aprendí, qué sé yo, y por eso soy así. Pero después de los 18 años, ya cuando mi cerebro va alcanzando mayor madurez cada vez, soy yo el que tiene libre albedrío de decidir qué hago con esto que sí puedo hacer, y entonces empiezo a decidir. Me quedo con eso que sé que necesariamente no me está haciendo bien, a pesar de tener 33 o 50 años, o empiezo a modificar también varias áreas que me permitan vivir mejor. Porque nuevamente, antes se creía que el cerebro no se modificaba, no se renovaba, no había nuevas conexiones neuronales. Antes, hace 30 años nos hicieron creer eso, pues porque no se sabía mucho del cerebro. Ahora sabemos que hasta el último minuto de nuestra vida, nuestro cerebro se sigue modificando, se sigue moldeando, sigue habiendo conexiones interneuronales, hay neuronas en espejo, hay un montón de estudios que nos están demostrando lo maravilloso del cerebro y que no podemos ponernos como excusa de que, bueno, ya estoy viejo, ya no voy a hacer nada y así funciona mi cerebro, ¿qué voy a hacer? No, todo es moldeable, todo es modificable. Me encanta que lo hayas dicho porque justamente no sabía cómo abordar un poquito esta parte, pero es la neuroplasticidad. Eso, la neuroplasticidad. Eso para mí fue como... Porque se creía que justo las neuronas se morían y ya, ¿no? O sea, ya no tenías más y pues ya quedabas, como decían antes, tonto, ¿no? Así soy. Ajá, así soy. ¿no? Entonces ya, ¿sabes? O muchos que dicen, no, es que mi cerebro ya no da para más, ¿no? Ajá. Y justo la neuroplasticidad, o que ahora se está descubriendo que nuestro cerebro, la neuroplasticidad están a la orden del día, sí. Porque se están regenerando, porque están así. Entonces, realmente creo que a lo mejor nos vendieron la historia que ya no podíamos cambiar, y la realidad es que podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Exacto. Podemos cambiar lo que somos desde solamente que lo decidas, ¿no? Claro, desde el darnos cuenta. 18, 25, 50, 80 años, ¿no? Sí. Todo es posible. Sí. Todo es posible, por eso es que se trabaja mucho ahora en prevención, en hacer que tu cerebro se haga más robusto, que tenga mayores conexiones neuronales. Ok, de repente tienes 33, no tienes ninguna enfermedad, gracias a Dios no tienes ninguna, pero de repente todavía hay cosas que tú dices, de repente nunca aprendí a nadar, pero no es tarde para que aprendas a nadar. Conozco gente que dice, pero es que yo tengo 2 piernas izquierdas, doctora, yo no puedo bailar. Ya, yo no le voy a pedir que sea el campeón de danza, pero puedes intentarlo, siempre y cuando no te frustres tanto y puedas encontrar algo de disfrute en ello. Inténtalo, porque tu cerebro lo va a aprender, de algún modo lo va a aprender. Ahí justo, a ver, tengo 2 ejemplos que me gustaría. Ahorita que tomaste el tema de nadar, yo había intentado nadar por mucho tiempo. O sea, para mí el agua se me aparece algo maravilloso, siempre, ¿no? Tengo una conexión muy, muy grande con el agua. Para mí el agua me relaja, todo. Intenté nadar como todo casi, ¿no? Un año y nunca pude. O sea, un maestro dijo, es que nada, dijo, a ver, o sea, nunca me meto con nadie a la alberca, pero contigo voy a hacer la excepción porque no entiendo. O sea, quiero ver qué haces o qué no haces porque no estás aprendiendo, ¿no? ¿Cómo así mantienes? Ajá. Pues total, se salió de la alberca y yo no aprendía nada. Y ya, ¿no? Pues vino diciembre, no sé qué, lo dejé
Y volví a retomarlo tiempo después, ¿no? Dije, ok, vengo con otra actitud. La actitud de ahora sí aprender. Yo puedo. Porque me daba pánico, es la realidad, ¿no? O sea, aunque pisara me daba pánico, ¿no? O sea, flotar me cuesta mucho. Claro. Y llega otro güey, no, bueno, pues no está tan no sé qué. Pues, o sea, yo veía que todos avanzaban de carril menos y yo, porque no puedo flotar. O sea, sé nadar, pero no floto. O sea, si me pones así, no floto. O sea, me hundo. Y yo, ¿pero por qué? Y luego él me dice, pero es que sí sabes nadar, ¿no? Y yo, pues sí, pero cuando alzo la cabeza me hundo. O sea, tengo que estar así, nadar en friega, ¿no? O si pues estoy así, no puedo. Pero justo, no es que me haya dado por vencida, pero dije, algo tiene que cambiar en mi cerebro como para que yo entienda que estoy segura o para que entienda que no me hundo, no sé. Entonces como que lo dije otra vez en pausa, pero me frustra porque es algo que me encanta hacer. O sea, para mí el agua es, o sea, yo siento que es la mejor terapia o mejor ejercicio que cualquier otra cosa. Sí, es uno de los mejores, sí. Pero justo dije, ay, no, ya, o sea, esto no es lo mío, dejémoslo por la paz y no lo voy a intentar hasta en un buen rato, ¿no? Y justo he estado como practicando así de, a ver, o cuando estoy en el agua digo, ok, el agua es segura, ok, el agua es segura, ¿no? Y ahí viene la otra, que también me pasó, soy muy miedosa bueno, tengo vértigo. Wow. Y los juegos mecánicos, o sea, sufro. Pero para mí es ponte incómoda, haz algo o sea, que sales de tu zona de confort y tal. Apenas me subí a uno que está por acá cerca. Era nuevo y es como, ella me dijo, es que es como un columpio. Y yo, bueno, a mí me encanta, amo los columpios. Amo los columpios. Claro. Y yo dije, bueno, pues un columpio, amo los columpios, ¿cómo no voy a subir un columpio? El punto es que esto es un columpio gigante, que es una bola, entonces va así, pero al mismo tiempo que va así, va girando. Y luego pues ya no estás nada más tantito, o sea, sí es como casi más de media vuelta, ¿no? Y yo, no, pero es que sí, pero no, bueno, total, sí me subí. Ajá. Pasé los ojos cerrados. Ajá. Y literal tuve que hacer una meditación. Y es que yo me desconecté. Tuve que estar meditando porque si no, no iba a poder. Si no sufrías. Exacto. Y de hecho agarré la mano de otra persona y le dije, por favor, aquí quédate. Exacto. Y para mí fue, esto es en otro lugar, este es en otro lugar seguro, no sé qué, no sé cuándo. Pero dije, entonces, ahorita lo que, no sé, o sea, ¿cómo podríamos, digo, son dos ejemplos, pero romper esa barrera de los miedos? Porque digo, estos son dos ejemplos, pero puede ser en muchas cosas, ¿no? En bailar, en todo. Estos miedos, ¿cómo los trabajas en tu cerebro? ¿No? ¿Cómo le dices? Ahí hay dos cosas. Puede que, yo quiero aprender a nadar, no puedo flotar. Entonces, ahí dijiste una palabra clave, tengo pánico. Entonces, yo te diría, pues, tienes de dos sopas, como dicen acá los mexicanos. Sí. No vayas y vas a seguir sufriendo porque tampoco le vas a hacer bien a tu cerebro sufriendo de ese modo. O trabajas en ese miedo del por qué tienes ese miedo primero, antes de ir a intentar nadar o mandarte a hacer algo diferente que te está causando tanto temor. Personalmente no me gustan los juegos mecánicos porque siento que me muero. No estoy dispuesta a meterme ni siquiera por una apuesta. No. Okay. Entonces digo, no me hace falta, no le quiero hacer sufrir de ese modo a mi cerebro, no quiero sentirme que estoy muriendo. No, entonces decido no. Pero si alguien me dijera, oye, ¿no quieres trabajar ese miedo a eso del juego mecánico? Eso ya entra más en el área de la psique. Entonces ahí ya tendríamos que ir con un buen psicólogo, un buen psiquiatra que nos ayude a escarbar qué está sucediendo ahí detrás que no podemos ver, que no podemos tocar, algo hay. Y ese es otro camino. En la misma área, pero es un camino que tendría que ser, sería muy interesante explorar. ¿Qué vamos a encontrar? Exacto. Ahí ya no sé. ¿Qué encontraríamos? Pero entonces, justo, digo, no hay nada bueno o malo, pero ¿qué hay de complejo el que el cerebro le ponga sufrimiento? O sea, que le des esa dosis de sufrimiento. ¿Qué pasa en el cerebro? Por ejemplo, yo te decía, no, me da pánico y entonces sufro, o me subo al juego mecánico y sufro y esto, por favor, ¿no? En ese momento de sufrimiento, lo único que se generó fue más cortisol. Y más cortisol porque ¿por qué estás sufriendo? Porque sientes que te vas a morir. O porque tienes la idea de que posiblemente te puedas morir. Sí. Entonces, tu cerebro y todo tu cuerpo está en modo de defensa y sobrevivencia. Como si estuvieras en la Segunda o Tercera Guerra Mundial. ¿Qué? Literal. Hay una cosa del cerebro que es muy maravillosa. No me vuelvo a subir. No sé si no te vuelvas a subir, pero el cerebro no dice que no entiende de, dice esto de, un ejemplo bonito que le gusta ponerme a mis pacientes es,
el encierro de la pandemia. Ajá. Dice, cuando tú mencionas la palabra encierro, o cierras los ojos y mencionas la palabra encierro, ¿cómo se imagina tu cerebro que es un encierro? ¿En dónde estás? Yo soy un poco claustrofóbica y me imagino justo como claustrofobia, como no puedo salir, como desesperación. ¿Y dónde estarías si para mí estás encerrada? Para mí es elevador. En un elevador. Ajá. Otra gente me dice, doctora, yo cuando usted me dice la palabra encierro, me imagino que estoy en la cárcel con rejas en una habitación oscura, húmeda, negra. Okay. Entonces tu cerebro va a interpretar el encierro de esa forma. Por eso es que en la pandemia mucha gente sufrió tanto, porque en la pandemia en todos los diarios, en toda la televisión era estamos encerrados y estamos encerrados y estamos encerrados. El cerebro no va a entender si tú estás encerrado en tu cama, en tu casa, en tu habitación, con 5 peluches y viendo Netflix, pero tu cerebro está interpretando que estuvo encerrado 1 año, o 2 años, o lo que haya durado. Y tu cerebro interpretó que estabas en una cárcel 1 año o 2 años. Que tiene que ver, es que lo aprendí, pero creo que en idiomas, es que no me acuerdo cómo se llama, pero justo que tú le das el significado a esa palabra, ¿no? Exactamente. Entonces, visualmente, porque cuando aprendes otro idioma a veces te dicen, no sé, no te imagines door como door, door es puerta, ¿no? Te dicen, o sea, solo visualiza la puerta, ¿no? Exacto. Creo que es lo mismo, entonces como que el cerebro ya tiene encierro es igual a cárcel, o igual a elevador, igual a tal. Entonces, encierro es igual a mi peor, como, no sé, encierro es estar metido en una cueva y sellada por una enorme piedra. No sé, lo que interprete tu cerebro como encierro. Pero todo ese año, ¿qué dijimos? Estamos encerrados. Sí. Y estuve encerrada, doctora. Y ese encierro que nos hicieron, y porque estuve encerrada sufrí tanto. Entonces tu cerebro no va a interpretar si estuvo encerrada en su casa o si de verdad estuvo encerrada en una cárcel. Para el cerebro, ese encierro fue encierro. That's it. Wow. O sea, por eso vuelvo al mismo, ¿no? O sea, meter a nuestro cerebro en un estado de sufrimiento no es conveniente. Por eso digo que seamos conscientes exactamente incluso hasta de qué estamos hablando, de qué estamos pensando y cómo estamos viviendo. Hay mucha gente que dice fácilmente, ¡ay, me quiero morir! O ¡ay, te quiero colgar! O cosas así, que lo hacemos simplemente porque así aprendemos. Claro. En la vida sí hablamos, ¿no? Sí, en el común. Sí. Pero a ver, si tomáramos conciencia de cada cosa que decimos, de cada cosa que hacemos, o cuando sales con tus amigas, a mí me pasa, que cuando salimos con las amigas a veces decimos, y uno escucha, es que como yo soy gorda, o como yo hago esto, como yo así, no te trates así. Y entonces con mis pacientes yo también les hago el ejercicio. Cuando ya vienen y conmigo hablan, yo les dejo hablar y empiezo a detectar estas palabritas, que ahí sí tiene que ver mucho la neurolingüística, la neurociencia que me mencionabas al inicio, que hay expertos en esto, pero yo lo noto en mis consultas. Y entonces yo les digo a mis pacientes, a ver, un ratito, escúcheme, me dijo esta palabra y esta palabra y esta palabra y esta palabra. Dime, a ver, la persona que más amas en el mundo. Y me pueden decir el nombre de su nieta, el nombre de su hija. Dime si a tu hija le dirías estas 3 o 4 palabras. Dice, no, ¿permitirías que alguien le diga estas 3 o 4 palabras a tu hija? Tampoco, porque te las dices a ti. Y entonces sí, se trata de vivir con un poquito más de conciencia y responsabilidad, sobre todo con nosotros mismos. Y uno diría, pero doctora, yo vine aquí por mi migraña. Me dice, claro, por eso. Por eso estamos hablando de esto que te estás hablando. Y tú 3 horas de pensamientos correctos. Sí, doctora, yo vine aquí por mi fibromialgia que me diagnosticaron. Con mayor razón, le digo. Gran tema. Sí, o sea, son temas, esos tipos de diagnósticos ve la neurología. Podemos ver desde una epilepsia, demencia, fibromialgias, migrañas, todo eso lo ve la neurología. Y hay tratamiento para eso, hay procesos diagnósticos para eso, claro que sí, hay terapias complementarias para eso. Pero, como les digo a mis pacientes, de nada a mí me sirve ponerme todo eso cuando en su psique, que es la parte inicial de la conversación que tuvimos, no nos hemos dado cuenta cómo esa persona está viviendo, se está hablando, está pensando, cómo está sintiendo. Y por lo tanto, cómo su cuerpo lo está resintiendo. Es que estoy impresionada. Exacto, o sea, todas las enfermedades, todo, o sea, al final
va a sonar feo, pero nos los estamos provocando inconscientemente, claro. Porque no somos conscientes de lo que pensábamos, de lo que están. ¿Por qué? Porque a lo mejor justo, ¿no? Así nos hablaron de chiquitos, o sea. Es el lenguaje de la casa. Exacto. O es el lenguaje del grupo de amigos. O es el lenguaje que tú mismo tienes los últimos 50 años de tu vida. O que desde un principio nos repitieron, ¿no? O sea, a mí algo que me da mucho coraje y me ha pasado como 2 o 3 veces que no sé cómo reaccionar, es que veo señoras en la calle regañando a sus hijos de una forma muy triste y que es que eres un pendejo, ¿no? O eres un tonto y el zape y así yo. A mí me da mucho como, pues me da impotencia, ¿sabes? Me quiero meter ahí y yo digo, bueno, pero ¿qué va a ganar? O sea, que al niño lo regañen más o no sé, ¿no? Y no sé si qué impacto va a causar a la señora o va a ser positivo, no. Pero yo digo, para mí es como que fuerte que nos educaron, digo, mis papás, ¿no? Pero, o sea, que hay niños que los educan así, o sea, si desde niños empiezas a meterle eso en su mente, de grandes, ¿qué van a hacer? Todo esto, y van repitiendo patrones y patrones y patrones y va haciendo una cadenita, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digo, existen las personas narcisistas, ¿no? Que yo creo que también en algún ambiente se criaron. De algún así, lado ¿no? salieron. Exacto. ¿No? Que no es una excusa tampoco, pero de algún lado salieron y nos ayuda a entender. Entonces, por eso yo siempre les digo cuando tengo pacientes más chiquitos, a los papás de mis pacientes de menos de 16 al menos, las primeras terapias las tienen que recibir los papás. Porque muchas veces vienen y dicen, mi hijo tiene las quejas del colegio, o le diagnosticaron TDAH, o le diagnosticaron TEA, o mil cosas, ¿no? O trastornos de conducta muchas veces, la mayoría de las veces, trastornos de conducta. Y entonces quieren que el muchachito vaya a terapia, que hay que hacerlo, sí, hay que brindarle todas las herramientas, pero son los papás, los abuelos, la gente que convive con él en casa, quienes también tienen que recibir la terapia, porque ese muchachito es el producto de algo. Cosa muy distinta cuando ya tenemos más de 18. Ahí sí, ya el responsable ya no es tu papá, menos si tienes 33. Eso que estás haciendo, ya la responsable ya no es tu mamá. Claro, Así haya recibido golpe y etcétera, ya tú tienes que hacerte responsable. Porque también hay formas de modificar eso, pero para eso hay que hacernos responsables. El punto es que muchas veces es un poquito difícil llegar a eso. Y me voy a meter en otros terrenos que ahorita lo mencionabas, el TDA, ¿cómo se llama cuando cambias las palabras? Se me fue. ¿Dislexia? Digo, es que parece que soy paciente de todos porque todo me pasa. Yo me enteré. Puede ser que tengamos un poquito de todo. Sí, que tenía dislexia y con una neurolingüística, una persona que era experta en lenguaje, ¿no? Yeah. Y yo decía, no, pero es que ese es un extremo, entonces es que hay niveles, ¿no? Hay niveles. Hay sí, niveles. hay Y yo, o sea, me estás diciendo que no es normal que no me sepa diferenciar entre la derecha y la izquierda. Y me decía, no. Y ya, como que me dio varios como síntomas y me decía, yo creo que sí tienes un grado bajo de dislexia, pero lo tienes. Y yo, ¿qué? Y el otro, ¿no? Igual lo mismo. Es que tienes edad, es que no sé qué. Hasta que alguien me dijo, pues solo tu cerebro trabaja diferente. Claro, ya, ¿no? Sí. Y yo, o sea, ¿cómo me estás diciendo que sí había algo mal, pero ya no hay algo mal? ¿Cómo nos hace sentir eso? De meternos esa idea de que si hay algo mal en nuestro cerebro, que sí nos tenemos que medicar, o realmente solo funcionamos diferente y hay que encontrar la forma de funcionar de esa forma. Antes, hace 40 años atrás, o de repente menos, sí se trataba estas situaciones como problemas, como trastornos, como serias enfermedades, porque salía de esto que llamamos normal. Exacto. Sí, muchos niños con TDA, trastornos del espectro autista y otras cosas eran encerrados, no tratados. Exacto. Los chicos con síndrome de Down, muchas enfermedades pues completamente aisladas, morían muy jóvenes, no había forma de estudio, menos tratamiento, diagnóstico menos. Felizmente eso sí pues ha cambiado, ahora pues poco a poco incluso la ciencia se va poniendo en orden, porque en eso estamos y eso se va a seguir modificando en los siguientes años, porque siempre hay modificaciones. Y entonces llegó un momento en donde dijimos, ya no le llaman desorden, ya no le llamamos trastorno, entonces ahora le llamamos espectro. Y así vamos modificando los términos,
Pues porque a la ciencia y a los médicos tenemos que ponerlos de algún modo ordenados, porque si no tampoco no entendemos. Pero tampoco encasillar, solo hay 3 opciones, exacto, no podemos encasillar a nadie. Pero en ese proceso de que estuvo encasillado o de que fue bastante manoseado, vamos a poner así, pues sí, hubo un montón de desorden, malentendido de la información, ¿no? Entonces, sí, en el espectro autista hay un montón de estados de chicos con autismo que pueden verse muy afectados, con mucha sintomatología, que puede ser muy complejo manejo, necesita mucho apoyo, pero también tenemos autistas que podrían estar estudiando ahorita medicina o ser uno de los abogados más excelentes y no sé, de México, y tiene sus rasguitos por allí, que de repente justamente por esos rasgos que tiene lo hacen exitoso. ¿Por qué? Porque tiene estructura, porque tiene disciplina, porque tiene una memoria increíble, porque tiene un coeficiente intelectual increíble, tiene sus valores bien puestos, y entonces lo hace único y lo hace exitoso, pero que de repente también tiene otros retos, pero que quizás tuvo la fortuna de que su familia lo llevó a terapia, trabajó en sensibilidad, trabajó en cómo socializar, trabajó en ciertas cosas y le dieron las herramientas necesarias para que esa persona se hiciera una gran persona. Y no necesitó medicación necesariamente. Lo mismo con los trastornos del TDAH, de la hiperactividad y de la inatención. Puede que tengamos muchos amigos, incluso ahorita de 33, 44, que dijeron, me estoy dando cuenta que tengo esto y nunca me diagnosticaron. Sí, pero gracias a ese proceso, a esa situación que tú viviste en tu vida, ahora de repente te hiciste artista o de repente eres fotógrafo y empezaste a tener otro tipo de memoria fotográfica, memoria visual, y entonces de repente tú no observas como los demás observan esta área porque tú ya adquiriste sin querer, queriendo, otras capacidades. No, pero ahora de repente tengo problemas con mi pareja porque soy así o soy asá. Ok. No es tarde para empezar de repente una terapia, adquirir nuevas habilidades o nuevas posibilidades para poder saber cómo más o menos modular estas características diferentes o particulares que podrías tener para poder de repente tener más éxito con la pareja. Porque de repente es tu único pie flojo. Porque de repente gracias a que tienes esas características como fotógrafo te va genial. Bueno. No lo sé. Entonces ahí es como no encasillar en un solo diagnóstico o de repente por darnos comprensión, el diagnóstico está bien, pero no encerrarnos en eso de que, ahora sí voy a estar fatal y esto es lo peor que me puede pasar y ahora qué voy a hacer, soy diferente, soy anormal. No, definitivamente eso no podría pasar. O lo contrario que podría pasar, con muchas personas también se está dando, es que, pues como yo soy TDAH, pues soy como soy. Sí. Y ahí me quedo. Entonces es mi disculpa para que todo me vaya mal en la vida y por culpa de esa enfermedad o situación yo estoy mal y así me voy a quedar. Tampoco. Entonces se trata de cómo podemos balancear mejor toda esa información para poder encontrar un equilibrio y poder vivir mejor o encontrar las herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esa sería la clave, más que un simple diagnóstico. Pero justo creo que a veces le tenemos miedo al diagnóstico, ¿no? Y por eso no vamos, porque es como te diagnostican, te medican y ya, o sea, y creo que como tú dices, hay veces que ni siquiera ocupas el medicamento. Exacto, no todo necesita medicación. Yo conozco muchos jóvenes muy exitosos que me dicen, oye, ahora estoy dirigiendo un proyecto muy importante en el país, no sé cuánto, y me han dicho mi psiquiatra que tengo rasgos de TEA, de trastorno del espectro autista. Pero llegué ahí por otro motivo. Qué bueno que hayas llegado por otro motivo. Y luego haciendo el recordaris de vida, y encontraron características de TEA. Pero gracias a esas características que ella tiene, pues es excelente en su trabajo. Lo que sí necesita es apoyo emocional, porque hay momentos de su vida personal, familiar, con los hijos, la pareja, que a veces la sacan un poco de su enfoque y de su centro, pero más que la medicina, ella necesita un apoyo emocional, psicológico, que le ayudaría mejor que la medicina. Y entonces cada caso es tan particular que a todos les voy a dar medicina, no a todos les voy a... Entonces cada caso debería ser analizado en su particularidad. Al menos eso es lo que yo intento hacer con mis pacientes. No, deberías dar clases. Y sé que mucha gente lo hace y hay muchas formas de hacerlo. Pero también a veces nos llegan los casos difíciles en donde sí, pues lamentablemente necesita la medicina, y a veces yo sí soy bien clara de decir, en este caso sí voy a necesitar que tomes la medicina.
y así, de este modo, y de este modo, y hasta qué tiempo, y de esta forma, y necesitamos esto, y necesitamos lo otro, porque también hay casos que son un poco más complejos, pero no le voy a mentir a la persona. Claro. Pero como tú dices, al final es evaluar caso por caso. Exactamente. Y que sí, que no, no nada más como algo genérico de a todos necesitan lo mismo, ¿no? Exacto. O a veces viene esa situación acompañado de otra característica psicológica o psiquiátrica, a veces particular. Entonces, ok, yo te voy a hacer el diagnóstico de TDAH, sí lo tienes, pero mira, por esta característica que tienes, de repente te voy a tener que pedir la opinión a un psiquiatra. Porque de repente hay que manejarlo conjuntamente, porque hay otras cosas que durante la vida se han ido conjuntando. Entonces, ahí el punto es saber que puedo pedir ayuda, que la ayuda va a estar, que no me voy a encasillar en un diagnóstico y que las formas de poder intervenir sobre esta persona son múltiples. Eso es lo que al menos deberíamos estar conscientes. Oye, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, ay, es que estoy loca o me voy a volver loca? Juntando un poco con esta parte que estás diciendo y lo que hablamos también al principio de pues que materializas esto, que es un pensamiento y lo encarnas, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos ese tipo de frases de estoy loca o me voy a volver loca o me estoy volviendo loca porque no sé tal? Bueno, lo de la locura, al menos igual intentamos cambiar la terminología ya desde la ciencia, o al menos para nosotros nos conviene no mezclar esto de término de locura, por ejemplo, con demencia. Muchos dicen, está loquito como el abuelito, o mi abuelito se volvió loco. Entonces nosotros decimos, no, la locura no tiene nada que ver con la demencia. Antes igual se creía que la locura estaba relacionada con los procesos de psicosis, ya con enfermedades más psiquiátricas que se podrían dar en las personas de 20, 30, 40. Y mucha gente lo empezó a relacionar con los procesos de demencia de los adultos mayores. Entonces ahorita en el público en general, cuando hablamos de locura, demencia, piensan que todo es lo mismo. Exacto, y entonces justo. ahorita nosotros estamos en una gran tarea de poder orientar a la población, decir, no, esto de demencia no tiene nada que ver con la locura, que si tú a los 30 años piensas que te vas a enfermar como tu abuelito, eso tampoco es locura. Eso es demencia, es otra enfermedad, eso es otra cosa. Lo que sí también, un poco referido a lo que tú me mencionabas de que si me voy a volver loca o si voy a terminar con demencia, más o menos eso es lo que querías decir. Yo le digo a mis pacientes, dentro de este poder de manifestación no existe un estudio, al menos no lo he leído, que diga que si tú vas a decir ahora que me voy a volver demente, a los años voy a tener demencia. Pero haciendo caso de este proceso de manifestación, puede ser que sí. Entonces, al menos yo lo que recomiendo a mis pacientes, nunca intentes olvidar nada. ¿Sí te pasa cuando tú tienes un novio? Olvidar. A ver, terrenos interesantes. Ajá. ¿Sí te pasa cuando tienes un novio como tú dices, quiero olvidarme de ese tipo? O ¿cómo me gustaría olvidarme? Dicen, ajá, ¿Cómo me gustaría olvidarme de ese año? ¿Qué sé yo? Lo que yo veo con mis pacientes, y esto no está en un libro, esto ya es de mi percepción, de mi experiencia, cuando ya tienen el proceso de demencia encima, lo último que olvidan o lo que nunca olvidan es ese proceso tan doloroso o lo que más les impactó en la vida. Eso que nunca hablaron, eso que nunca contaron, eso que nunca fue dicho. Es lo primero que sale cuando ya están en las fases avanzadas de demencia. Y a veces los médicos no sabemos si eso que está diciendo la persona es una alucinación, se lo imaginó, se lo soñó, o nos está contando una fracción dolorosa de su vida. Incluso los hijos no lo saben, o a veces sí lo saben. Tengo casos de pacientes que de repente tienen ya 73 años, 80, que ya tienen el proceso de la enfermedad encima, que fueron buenas madres, vivieron bien, hicieron lo mejor que pudieron en sus vidas mientras estaban con salud. Y de repente, de la nada, un día pasa la enfermedad y le empiezan a decir a la hija que pues está llorando, y la hija le dice, ¿por qué lloras, mamá? ¿Por qué lloras? Y ella lloraba y me llamó a mí porque quería que le dé una medicina pues para que deje de llorar. Ya tenía demencia. Entonces, en la conversación con la paciente, con la señora, vamos a ponerle Juana, y Juana le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? Me dice, es que mis hijos. Y ella me dice, soy su única hija, me dice. Y me dice, ¿de qué otros hijos me hablas? Le digo. Y me dice, es que yo los aborté y eran 2. Y su hija se quedó impactada y yo le dije, ¿eso es verdad? No lo sé, nunca me contó. Fueron a conversar con la tía, el esposo, alguien, y sí, se confirmó un aborto de que ella tuvo cuando era muy joven. Y ella dijo, nunca lo había mencionado.
nunca lo había mencionado, pero ella lloraba y se sentía tan culpable, decía yo los aborté, yo los maté, y se sentía culpable, y su único dolor por lo cual ella no podía estar en paz todos los días eran esos 2 hijos que ella había abortado. Y entonces, y claro, con la medicina la voy a ayudar, claro, para que se calme un poco. Pero ahí empecé a darme cuenta cómo esos dolores grandes de la vida, esos que no les contaste a nadie, cuando ya no está el filtro de la razón, porque en el proceso de la demencia se pierde ese proceso del razonamiento continuo, simplemente sale a flote ese gran dolor, o podría salir a flote ese gran dolor que tuviste en algún momento de tu vida. Entonces empecé a observar más a otros pacientes, y de repente llegan a mi consulta un hijo con una mamá, y me dice, doctora, anoche se la traigo porque estos últimos días llegó a casa y no me reconoce. Y sí, en la demencia muchos papás no reconocen a sus hijos, es parte de la enfermedad. Pero en esta situación era no solo que no lo reconocía, sino que como él es hijo único, va a ver a su madre todas las noches, es un buen hijo, de verdad, y su madre quiso botarlo de la casa, se desesperó, le tiraba las cosas y decía, tú eres un hombre y me quieres violar, y cosas así le decía. Y él que intentaba decirle, mamá, no, soy yo, soy tu hijo, el que quieres tanto. Y venía él muy complicado, muy conflictuado, porque me decía, doctora, no sé por qué me ha tratado así. Y estábamos en plena consulta, y de un momento a otro la señora se desconectó, y nuevamente lo vio y empezó a llorar, y me agarraba, y me decía, ayúdame, ayúdame, él me quiere llevar. Y yo sí, le presté la ayuda, la calmé, no le puse medicación, la apacigué, se calmó. Y le dije que me contara. Dime qué te está pasando, ¿por qué te pones así? Hice que el hijo saliera. Y me contó toda una historia dolorosa, que la verdad como médico no sé si eso existió alguna vez en su vida, pero me lo contaba como si fuera verdad. Entonces me puse en la pregunta, ¿qué tal si ella solo me está contando un recuerdo y no es una alucinación? Algo que nunca le contó a nadie en su vida. Y así me puse a observar a muchos otros tantos pacientes que atiendo diariamente, y cada quien me habla de un dolor específico. Entonces digo de forma casual, les digo a mis otros pacientes más jóvenes, incluso a mis amigos, les digo, vayamos de una vez a terapia a tratar esos dolores que podrían estar mortificándonos ahora, que no sabemos qué tanto nos está mortificando, porque si en algún momento nos da la casualidad que nos enfermamos de Alzheimer o demencia vascular o cualquiera de ellas, lo primero que va a hacer nuestro cerebro es quizá recordar esos momentos dolorosos. Aquí hago 2 paradas, una justo que, digo, se me viene, es como de que tratamos de olvidar ese dolor tan profundo que justo, como dices que es el más difícil de olvidar, pues olvidas todo lo demás. Uh-huh. Exactamente. Hasta que llegas a ese, ¿no? Hasta que llegas a ese. Que y ese es el que quieres olvidar. Y que no deberías saber olvidar. Y que no deberías, sí. Qué fuerte. Entonces, por eso les digo a mis pacientes más jóvenes, primero, nunca digas quiero olvidar, respecto a lo que mencionabas hace minutos atrás. No digamos quiero olvidar, o internamente cómo me gustaría olvidar este dolor, o este momento no me gustaría estar pasando, o quisiera olvidar tal segmento de mi vida. Tu cerebro quizá te va a hacer caso en algún momento de la vida, no sabemos. Nuevamente, de esto no tengo documentación científica, que quizás en algún momento la haya, cuando la haya soy la primera en que voy a decir yo lo dije. Era verdad lo que yo sospechaba. Pero al menos lo que sí puedo decir, no intentes olvidar, intenta sanar. Mejor intenta sanar. Y vayamos a tratarnos ahora, que sí podemos, que tenemos la razón, la conciencia plena para llegar al inconsciente con conciencia. Y si en algún momento nos da de casualidad de la vida el enfermar de este tipo de situaciones, pues de repente vamos a llevar la enfermedad de forma más amorosa. Porque también me pasa que tengo pacientes con demencia que son un amor, que solo saben abrazar y mandar besitos y querer mucho a su familia, pero no son todos. Porque al final no sabemos cómo vamos a envejecer. Y al menos mi trabajo ahora es para prevenir. Me enfoco mucho en la prevención, de todas las formas, desde la actividad física, tu alimentación, tu sueño, de qué otras enfermedades podríamos prevenir para cuidar tu cerebro, pero también tus emociones. Qué importante es salud emocional, ¿no? Como dicen, cuidar tus emociones. Sí. Y antes de irme como a la recta final, solo me gustaría contar una experiencia que ahorita me acaba de llegar. Mi abuelita tuvo
demencia senil. Y creo que comprobando un poco lo que dices, le pasó exactamente lo mismo. O sea, llegó un punto donde no reconocía a sus hijos y ella no podía, cuando ya le daban estos ataques que olvidaba todo, no podía estar con un hombre porque decía que le iba a hacer daño, que la quería lastimar, que justo ya como transgredir eso. Entonces tocaba hablar con ella y decirle no le va a hacer nada a su hijo. Y ella no concebía que esa persona fuera su hijo, porque ella decía, no, mis hijos están chiquitos, yo no tengo un hijo grande, yo tengo un hijo chiquito. Y te lo juro, o sea, agarraba palos para poderse defender. Claro. Y porque, o sea, literal, o sea, teníamos que entrar las mujeres como a apoyarlo, a decir no, o a veces que pues, mi papá estaba solo y pues ni modo, le tocaba a él, pero ahorita como que lo dices y dije, es cierto. Y entonces me entiendes más como a esta parte de las constelaciones familiares, digo, que tendría como, entiendo un poco más de base científica con esto, porque al final esta información necesita salir, ¿no? Este dolor que no se pudo sacar, que se oprimió, necesita salir. Había leído varias cosas que, más que constelaciones, es que tu ADN guarda esa información. Entonces, como el ADN, pues, o sea, pues al final se va compartiendo cuando vas teniendo hijos, nietos, por eso sale en la segunda o tercera generación. ¿Tú qué podrías opinar de esto, no? Que este dolor que tiene que salir, ¿no? Es posible porque de eso se encarga la genética. Entonces, si genéticamente se ha demostrado que estas poblaciones que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nietos de esos abuelos que habían sido recluidos tenían ataques de pánico, que no sabían ni de dónde venían. Entonces, uno dice, wow, tengo muchos pacientes que dicen, doctora, tengo ansiedad, tengo esto, pero mi vida es perfecta. No sé de dónde tengo este síntoma. No sé por qué a mí, si mi esposo está así, mis hijos están bien, mi economía me va bien. Según muchos, la vida perfecta. Y entonces, ¿de dónde viene el problema? Entonces retrocedo a la niñez, pero de repente de la niñez no encontremos mucho. Quizás estemos enfrente de esos casos como en este grupo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al menos para lo que existe en la ciencia, para la medicina como la conocemos actualmente, no te podría decir, sí, existe y está comprobado científicamente esto de las conferencias familiares, pero no me opongo a eso, absolutamente no. Si eso te va a ayudar y si eso le va a ayudar a mi paciente, claro que sí, hay que hacerlo, porque de algún lado tiene que desfogar esa energía, esa información. Claro. Pero mientras estemos en vida y podamos tratar nuestros traumas ahora, nuestros dolores ahora, esos que conocemos y reconocemos, hagámoslo ya. Porque nuevamente, volviendo a estos pacientes que tienen demencia, hay incluso ahora nuevas aproximaciones en donde estamos intentando ya no diagnosticar solamente ya cuando la persona está en demencia, sino en un proceso mucho más antes, que puede durar 7 o 10 años antes, que se llama deterioro cognitivo leve, que son aquellas personas que posiblemente en los siguientes años van a tener demencia. Entonces son en este grupo tan importante en donde se están haciendo intervenciones psicoterapéuticas para justamente ayudar este proceso de las emociones, que eso lo hace la ciencia, ya lo está reconociendo. Entonces, definitivamente, al tratar estos dolores o estos traumas o estos procesos emocionales que de repente durante la adultez nunca fueron tratados, esperamos que si alguien tiene la enfermedad, al menos se lleve de mejor forma o no tan dramáticamente. Entonces, si eso ya la ciencia está como disimuladamente aproximándose, yo creo que es cuestión de tiempo o años estar hablando ya de otra forma de información. Estoy sorprendida. Sí, entonces, cuando yo trato a un paciente, cualquiera sea la patología por la cual me busca, al menos intento explicarle una cosa que es bien clara. Porque siempre me dicen, doctora, yo vengo por esto, y a veces yo termino hablándole de otra cosa. Y usted me salió con otra cosa. Sí, y le digo, sí, claro, diagnosticar la parte física de la enfermedad para mí es muy fácil, porque tengo una resonancia magnética, una tomografía, exámenes de laboratorio, tengo el conocimiento clínico para diagnosticarte una enfermedad. Migraña, fibromialgia, síndromes de mil cosas, diabetes, etc. Luego hay una parte que se ha dado mucha fuerza en los últimos años, que es la salud mental, la parte mental, de esta parte de la psique que te digo, ¿no? Que ya también hay test, hay preguntas, hay formas de diagnosticarla, aproximarla, hay factores de prevención, y etc.
Y también la Organización de la Salud ha reconocido que existe una salud física, una salud mental, y también hablan del ambiente donde se desenvuelve la persona. Y eso también es parte de la salud de la persona. Dónde vives, con quién vives, cómo vives, de qué trabajas, porque no es lo mismo a que tú vivas feliz, tranquila y soltera, a que tengas un esposo golpeador y con bajos recursos económicos, y etcétera. Eso tampoco es salud. Pero es más difícil, yo le pongo siempre, estas son ya 3 patitas que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido. Porque antes solo hablaba de 2. Los últimos 3 años ya puso al menos esas 3 patitas. Para mí existe una 4ª, que es justo esta parte de las emociones, que está conectando todo, que viaja entre la parte del cuerpo y de la mente, que nadie ve, que no tenga una resonancia, que no tenga un examen de laboratorio para medírtelo. Y que a veces ni la persona misma lo puede ver, pero que es la 4ª pata que podría estar sosteniendo también tu salud. Y que deberíamos dedicarnos también a verla. Y esa es la tarea personal que yo les dejo a cada uno. Me parece bien interesante esto de las emociones que dices y que es la 4ª patita. Y yo creo que en el futuro se va a hablar de esto, si no es que para mañana, y mañana me estoy refiriendo a un par de años. Porque creo que se junta con toda esta parte espiritual, lo que hablamos desde un inicio, vivir el aquí, el ahora, el presente, pensamientos correctos, el poder de la manifestación. Estamos viendo que todo esto está enlazado y cómo es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es una máquina preciosa y la estoy viendo como una computadora impresionante que está conectada a una red, ¿no? Sí. Y esa red pues es la divinidad, el universo, lo que sean. Entonces creo que si lo entendemos así, cómo funcionamos y cómo funciona todo el universo y el ecosistema de nuestro cuerpo, de nuestra mente, creo que ahí podemos hacer grandes avances, ¿no? Para la ciencia, para las emociones, y desde ahí cuidarnos, y creo que tener esta mejor calidad de vida, tanto las emociones como físicamente, ¿no? Sí, todo es un componente, ¿no? Físico, mental, emocional o espiritual, llámalo desde aquí, por eso puse la mano aquí, y eso crea el ambiente en donde tú estás viviendo y conviviendo. Wow. Claro, ahí habría que tener otro podcast, otro episodio sobre, exacto, cómo van de la mano y qué se podría trabajar primero, como para que después justo crees el ambiente. Podríamos decir que a lo mejor el ambiente se va a crear ya cuando estas bases o estas 3 que mencionas estén más sólidas, ¿no? Porque entonces también tú vas a escoger qué ambiente quieres, ¿no? Exacto, te da más herramientas para... Exacto, justo. Y o sea, me encanta porque ahorita lo vi como... parece broma, pero dice, ¿no? Excelente ambiente laboral, ¿no? Y que todos gritándose y así, ¿no? Es como un poco sarcasmo irónico esta parte, ¿no? Sí, Siento que es lo mismo, ¿no? Que en qué ambiente vives, en qué ambiente te estás desarrollando laboralmente, emocionalmente, con qué pareja, ¿no? Porque eso también es un ambiente, ¿no? Sí, yo le digo a mis pacientes que es todo a la vez, porque me dicen, no, ¿y con qué empiezo? Intentemos empezar con todo a la vez. Porque si te duele tu pierna, no vas a estar bien. Si tu esposo te está golpeando, tu novio te está sacando la vuelta, no vas a estar bien. Y él está externo a ti. Si tú estás pensando que no vales mucho o que de repente estás gordo y por eso nadie te quiere, tampoco estás bien. Y si emocionalmente y espiritualmente no estás fortalecida, tampoco estás bien. Entonces vamos a agarrarnos de todo para que nuestras 4 patitas estén lo mejor posible. Ya no le quiero mover más. No, me quedo con eso. Que a lo mejor pareciera complicado decir todo a la vez, pero creo que si movemos tan solo un engrane de cada, una pieza de cada cosa, va a ser una versión completamente diferente, sí, ¿no? Y mejor. Sí. Wow. Entonces yo les digo a mis pacientes, tenemos tarea, tenemos plan y venimos con la tarea hecha. Y así vienen. Ay, wow. Y eso es lo que más me hace contenta. Oye, Maritza, ¿te podemos encontrar en algún lado? ¿Nos puedes dar consulta en línea o algo? Sí, hago consultas en línea. Mi expertise y mayor parte de mi tiempo está dada en el área de las demencias, por eso hemos hablado mucho del cerebro y la demencia y las áreas cognitivas. Atiendo muchos adultos mayores más de 60 años. Mi emoción no es solamente diagnosticar la enfermedad, sino si puedo prevenirla, me emociono más. Y si
Por eso también atiendo a adultos, 30, 40 años, pero también puedo atender a niños, pero todos en el área cognitiva, ¿no? Neurodesarrollo. Entonces hago consultas en línea. En Perú estoy en la clínica Ricardo Palma, en una clínica privada de allá, pero también hago consultas en línea. Estoy en Instagram como en Facebook como doctora Maritza Pintado y en Instagram como Maritza Pintado Oficial. Eso, oficial. Porque es la oficial. Es la oficial. Eres la doctora neuróloga oficial. Oficial. Y cualquier cosa por allí. Ay, me encanta. Pues si tienen alguna duda, escríbanle si quieren alguna consulta. Nos puede ayudar toda la gama mientras sea del cerebro, ¿no? Sí. Pero como ya dijimos, todo tiene que ver con el todo cerebro. Todo tiene que ver con el cerebro. Yo creo que le pueden consultar cualquier cosa. Sí. Cualquier síntoma ya saben que tiene que ver con el cerebro. Y si ustedes ya consultaron varios doctores y nadie les resuelve nada, pues mira, hasta la fibromialgia, ¿no? Todo, sí, todo. De verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hiciste que mi cerebro se sorprendiera, hiciera wow muchas veces, hiciera muchas sinapsis, fuegos artificiales. O sea, hoy pasó de todo, que mi cerebro está así. Qué bueno. Está súper emocionado. Ejercitado. Exacto, terminó bien ejercitado. Solo me falta el físico, pero... Tarea para el siguiente. Hay que decir un día a la vez, pero ya me dejaron tarea. Ya le dejamos tarea. Muchas gracias por estar aquí. Y si les gustó esto y de verdad encontraron contenido de valor, si hay algo que quieran compartir de esta información a alguien más que le pueda ayudar, de verdad, se los he dicho, no saben... que le pueden salvar la vida a una persona. Entonces creo que es muy importante compartir la información, no quedárnoslas. Y nada, suscríbanse, eso también nos ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Y nada, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.